cual, como les dije, vamos a aplicar los conceptos que habían aprendido en teoría, ¿no? Con el ingeniero. Por decir, las 3 leyes de Newton, por ejemplo, la de acción y reacción, la de la ley del movimiento, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y del principio inercial también, ¿no? Entonces, vamos a resolver un ejercicio y vamos a ir recordando los conceptos aprendidos en teoría. ¿Listo? Entonces, vámonos directamente con un problema. Vámonos entonces directamente con el problema y por favor copien el enunciado, ¿ya? Me dice calcular la aceleración, Ya, entonces me dice calcular la aceleración. Creo que está un poco borroso, ¿no es cierto? Un poco la imagen, pero bueno, se va a ir acomodando poco a poco, se va a ir aclarando. A ver, ahí está, ¿no? Calcular la aceleración de los cuerpos ¿ya? Calcular la aceleración de los cuerpos y la tensión en la cuerda, y la tensión en la cuerda, y la tensión en la cuerda, punto seguido. Resolver el problema algebraicamente y luego, ¿ya? Resolver el problema algebraicamente y luego encuentre la solución numérica, numérica para M1 igual a, vamos a poner 50 gramos, M2 igual a, vamos a poner 100 gramos, y F es igual a ¿cuánto? Lo pondremos, a ver, 4 newtons. ¿Listo? Pondremos F como 4 newtons. Bien, entonces, el problema obviamente tiene un gráfico, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer acá. Por favor, eso más copien. El problema tiene un gráfico. Este es un ejemplo clásico, ¿no? De lo que es el tema de dinámica. Es un ejemplo clásico, entonces, tal vez incluso este en colegio ya lo han resuelto, ¿no? Pero vamos a recordar los conceptos que se debe de aplicar para su posterior resolución. ¿Listo? A medida que vamos haciendo el gráfico, les quería preguntar en qué es lo que han avanzado esta semana, este miércoles pasado con el ingeniero, o si no, hoy día que han avanzado con el ingeniero. Lo último que han avanzado, ¿qué han hecho? Por favor, eso me comunican. Hemos calculado la aceleración. Hemos hecho diagramas de cuerpos libres. Ya, solo el tema de dinámica han hecho, ¿no es cierto? Después han avanzado algún otro tema de estática tal vez, o centroides, o no, solo dinámica.
o solo dinámica, estimados estudiantes? Solo dinámica, ¿no es cierto? Sí, Oxy, solo dinámica. Ya. Bien, entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? New, coeficiente de rozamiento cinético. Bien, entonces, les voy a explicar en qué consta este problema para poder resolverlo. ¿Ya? Me dice entonces calcular la aceleración de los cuerpos y la tensión en la cuerda, ¿no? Obviamente, este cuerpo de masa M1 y este cuerpo de masa M2 están unidos mediante una cuerda, ¿no es cierto? Una cuerda inextensible se llama, ¿no? Una cuerda que no se puede deformar, ¿ya? Indeformable. Entonces, están unidas mediante mediante esa cuerda los dos cuerpos, la de masa M1 y la de masa M2, ¿no? Bueno, en el sistema también tenemos dos poleas, ¿no? Una polea que está acá arriba, ¿no es cierto? Es una polea. Y acá abajo también tenemos otra polea, ¿ya? Como ambos cuerpos están unidos mediante una cuerda inextensible, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es la cuerda. Todo lo que estoy recorriendo es la cuerda, ¿ya? Entonces, ambos se van a mover con una sola aceleración. ¿Eso qué quiere decir? El sistema, todo el sistema va a tener una sola aceleración, ¿ya? Porque la masa M1 y la masa M2 están unidas mediante una sola cuerda, ¿ya? Entonces, si M1, bueno, va a tener una cierta aceleración hacia la izquierda, entonces M2 tendrá esa misma aceleración, pero hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, cuando hagamos eso, ahí lo vamos a ver mejor, ¿ya? Entonces, lo que quiero que ustedes rescaten de este problema de la gráfica es que tanto el cuerpo de masa M1 y el cuerpo de masa M2, ambos van a tener la misma aceleración. La masa M1, debido a esta fuerza F, ¿no? Debido a esta fuerza F de acá, entonces la aceleración será hacia la izquierda, ¿no es cierto? Del cuerpo de masa M1. Y del cuerpo de masa M2, debido a la cuerda que existe entre M1 y M2, debido a esa cuerda, la aceleración será hacia arriba, ¿no es cierto? Debido a la tensión que existe en esa cuerda. Porque si nosotros jalamos con la fuerza F, jalamos el cuerpo de masa M1, entonces directamente el cuerpo de masa M2 va a tender a subir hacia arriba, ¿ya? Y el sistema va a tener una sola aceleración. Eso quiero que entiendan. El sistema va a tener una sola aceleración porque tanto el cuerpo de masa M1 y el cuerpo de masa M2 están unidas con una sola cuerda, mediante una sola cuerda. ¿Listo? Entonces, M1 y M2 van a tener la misma aceleración, ¿ya? Uno será hacia la izquierda, M1, y el otro, M2, será hacia arriba, pero van a tener la misma aceleración. ¿Listo? Acá no debemos olvidar que el efecto, la fuerza gravitatoria, ya siempre está actuando hacia abajo, ¿no es cierto? La fuerza gravitatoria. En este caso aplica a lo que es el cuerpo de masa M1 y el cuerpo de masa M2. ¿Listo? La fuerza gravitatoria siempre actúa hacia abajo. Eso tengan muy en cuenta. Bien, ¿qué más? Entonces, primero lo vamos a resolver el problema, me indica algebraicamente. ¿Eso qué quiere decir? De manera literal, ¿no? O sea, la solución estará en función a M1, a M2 y a la fuerza F, ¿ya? Entonces, acá vamos a colocar los datos que me da el problema, ¿listo? Datos. Y, bueno, tenemos lo siguiente. M1 es dato, M2 también es dato, ¿ya? La fuerza F, ¿no es cierto?, que está jalando a la masa M1 también es dato, y el coeficiente de rozamiento cinético también es dato. El coeficiente de rozamiento cinético, no se olviden, en teoría ustedes han avanzado, que cuando un cuerpo está sobre una superficie, en este caso sobre el suelo, entonces cuando se mueve el cuerpo de masa M1, pues el suelo, la rugosidad del suelo va a tender a que este cuerpo no se mueva, ¿ya? O sea, va a haber una fuerza de rozamiento entre el suelo y el cuerpo de masa M1, ¿no es cierto? Va a haber una fuerza de rozamiento debido a la rugosidad que se tiene en el suelo. Si el suelo fuese totalmente lisa, ¿ya? Totalmente lisa, entonces
la fuerza de rozamiento es 0, ¿ya? Pero en la naturaleza no existe tal suposición, ¿no? No existe, porque siempre una superficie va a tener una rugosidad. Si esto fuese, imagínense, si el bloque o el cuerpo de masa M1 estuviese sobre un, qué sé yo, sobre una tabla de vidrio, ¿no? Ustedes saben que el vidrio es totalmente liso, ¿no? Prácticamente liso. Pero aún así presenta una rugosidad, ¿ya? Nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que el vidrio es totalmente liso, pero no es así, ¿ya? Tiene una rugosidad, aunque sea mínima, tiene una rugosidad, ¿ya? Entonces, en la naturaleza es imposible que encontremos una superficie totalmente lisa, ¿no? Una superficie totalmente lisa. Entonces, siempre vamos a tener una rugosidad, ¿ya? En este caso, para el problema, la rugosidad del suelo, ¿ya? Bueno, debido a esa rugosidad, se tiene un coeficiente de rozamiento cinético, este nu, ¿no es cierto?, este de acá. Entonces, ese también forma parte de lo que es la dinámica, ¿no es cierto?, va a afectar al movimiento de los cuerpos, en este caso, al movimiento del cuerpo de masa M1. Va a afectar, ¿no es cierto?, esa rugosidad, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que tenemos de datos, la fuerza M1, la masa M1, M2, la fuerza F y el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Entonces, lo que me pide determinar el problema es la aceleración, ¿ya? Acá me dice, ¿no?, calcular la aceleración, ahí está. Entonces, lo que me pide determinar es la aceleración de los cuerpos y ¿qué más? La aceleración y la tensión en la cuerda, ¿no? La tensión en la cuerda, ¿no? Lo vamos a llamar con T. Entonces, la aceleración y la tensión me pide determinar. La tensión va a ser una sola, ¿no es cierto? Porque, como hemos dicho anteriormente, la masa M1 y la masa M2 están unidas por una sola cuerda, ¿no es cierto? Por una sola cuerda. Y esta cuerda pasa, por dos poleas, una acá arriba y la otra acá abajo, ¿no? Pero es una sola cuerda, ¿no? Entonces, como es una sola cuerda, va a haber una sola tensión, ¿ya? Va a haber una sola tensión y la aceleración va a ser única, ¿listo? La masa M1 y la masa M2 van a tener la misma aceleración y en la cuerda se va a tener la misma tensión. En acá se tendrá la misma tensión, en acá también se va a tener la misma tensión y en acá también se tendrá la misma tensión, ¿no? Eso quiero que quede claro, ¿no? Porque es una sola cuerda, se tiene la misma aceleración y la tensión en la cuerda es única, ¿listo? Bien, entonces vamos a resolver el problema. Esos son los datos que tenemos, ¿no? M1, M2, F, nu, y lo que me pide determinar es la aceleración y la tensión. Vamos entonces con la solución, ¿no? Entonces, para la solución tengo que observar qué está sucediendo en la gráfica, ¿ya? Esta fuerza F está jalando la masa o el cuerpo de masa M1, ¿no es cierto? Entonces va a provocar una aceleración hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda. Y debido a la cuerda que se tiene entre M1 y M2, entonces M2, la aceleración o el movimiento de M2 también, será hacia arriba, ¿no? Hacia arriba va a ser. Y este de acá, M1, va a ser hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo debemos encontrar la aceleración y la tensión? Para cada cuerpo, para el cuerpo de masa M1, para el cuerpo de masa M2, para cada cuerpo yo tengo que plantear lo que es la ecuación de la dinámica. La segunda ley de Newton, la ley del movimiento, que me indica que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Eso se tiene la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Esta ecuación fundamental yo tengo que aplicar para cada cuerpo, para el cuerpo de masa M1 y para el cuerpo de masa M2, ¿no? Para las poleas no es necesario, ¿ya? No es necesario para las poleas, ¿listo? O en este ejemplo, al menos, no es necesario, porque las poleas no están en movimiento, están soldadas a la parte de arriba, acá, y también esta polea está soldada a la parte de abajo.
Las poleas simplemente van a cumplir la función de que la cuerda, perdón, entonces las poleas simplemente van a cumplir la función de que la cuerda pues vaya, perdón. Bien, entonces lo que les decía, ¿no? El funcionamiento de las poleas solo es de que las cuerdas vayan a cumplir el movimiento, ¿no es cierto? O sea, las poleas simplemente van a rotar y la cuerda inextensible pues va a seguir su camino, ¿no? Los cuerpos de masa M1 y M2 van a seguir en movimiento, ¿listo? Esa es la función de la polea acá en este ejemplo. Entonces, como les decía, ¿no? Para cada cuerpo tengo que aplicar esta ecuación de sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar eso, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para M1, ¿listo? Un diagrama de cuerpo libre para M1. Entonces, vamos a agarrar nuestro cuerpo de masa M1. Ahí está, M1. En el diagrama de cuerpo libre tengo que, bueno, dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Todas las fuerzas, ¿ya? Como primer lugar tenemos la fuerza F, ¿no? La fuerza F que está jalando el cuerpo de masa M1. Luego tenemos, por el lado derecho, tenemos la cuerda, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre para M1, entonces hacemos un corte en la cuerda, ¿ya? Como hacemos un corte en esa cuerda, va a aparecer lo que es la tensión T, ¿ya? Acá está la tensión T. Entonces, fíjense, esa es una incógnita que me piden determinar. La tensión T en la cuerda me piden determinar. Entonces, ahí aparece, ¿no? La tensión T. ¿Qué fuerzas más tengo? Para el cuerpo de masa M1, fíjense que se tiene, bueno, hay una conectividad, hay una interacción entre el cuerpo y el suelo, ¿no es cierto? Entonces, debido a que el suelo tiene una rugosidad, el coeficiente de rozamiento cinético también está presente. Entonces, la fuerza de rozamiento yo tengo que también colocar acá, ¿no es cierto? Porque es una fuerza que está actuando sobre el cuerpo, ¿no? Y esta fuerza de rozamiento se debe precisamente al tipo de suelo que se vaya a tener, ¿no es cierto? Entonces, para cada tipo de material, ya sea esto, qué sé yo, un suelo arcilloso, una madera, incluso les decía, ¿no? Una plancha, o qué sé yo, una plaqueta de vidrio, qué sé yo. Entonces, ya dependerá del material, ¿no? El coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, acá se tiene una fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cuál es la característica de esta fuerza de rozamiento? A ver, les pregunto a ustedes. Esta fuerza de rozamiento que existe entre el cuerpo de masa M1 y el suelo es, ¿tiene el mismo sentido que el movimiento o es contrario al movimiento? Esa es la pregunta. Contrario al movimiento. Exacto, es contrario al movimiento. Si la fuerza F está jalando hacia la izquierda el cuerpo de masa M1, entonces la fuerza de rozamiento tendrá un sentido contrario, ¿no es cierto? Vale decir, hacia la derecha. Ahí está la fuerza de rozamiento, ¿no? Listo. La siguiente pregunta, ¿qué otras fuerzas más se tienen sobre dicho cuerpo? ¿Qué otras fuerzas más están actuando sobre el cuerpo de masa M1? El peso. El peso y la normal. ¿Peso? Exacto. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, preguntarles, ¿no? Así también podemos avanzar más rápido. El peso es igual a ¿qué? M1 por G, ¿no es cierto? Ese es el peso. Y la normal, bueno, la dirección es siempre hacia arriba, ¿no es cierto? En este caso, la normal. Ahí está. Entonces, tenemos ahí el peso y la normal. Con eso ya completamos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa M1.
¿Listo? Bien, entonces vamos a aplicar la ecuación de la dinámica de sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, ¿no? Antes de eso, en el diagrama de cuerpo libre habíamos anotado el peso y la normal, ¿no es cierto? Esto ya viene de la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? El cual me indica que a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, pero de la misma magnitud, ¿no es cierto? En este caso hablamos de la normal. Tiene sentido contrario al peso, pero tiene la misma magnitud, ¿no? Es la misma magnitud. Entonces, si nosotros nos podemos definir acá un sistema de referencia, vale decir el sistema de referencia X y Y, ¿ya? El sistema de referencia X y Y. Entonces, aplicamos, ¿no? La segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Haremos primero en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración en Y, ¿no es cierto? Aceleración en Y. Listo. Masa M1, obviamente, ¿no? Masa M1 y la aceleración Y. ¿Qué fuerzas en el eje Y tenemos, ¿no? ¿Qué fuerzas en el eje Y? Vamos a considerar positivas hacia arriba, ya en el eje Y. Vale decir la normal tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces, positivo. Menos M1 por G es igual a la masa M1 por la aceleración en Y, ¿no? Ahí está. Ahora acá, mucho ojo acá. Yo tengo que observar en qué eje se está produciendo el movimiento, en el eje X o en el eje Y, o en ambos. Puede darse el caso de que en ambos ejes se produzca el movimiento. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en el eje Y se está produciendo un movimiento o no? No, No. sí, yo digo en el X. Exacto, en el X, ¿no? En el eje Y no se tiene movimiento, por lo tanto la aceleración es igual a 0 y decimos que la normal menos M1 por G es igual a 0, ¿no? Ahí está, es igual a 0. Entonces, de acá directamente despejamos que la normal es igual a M1 por G, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Vamos a entonces analizar en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa M1 por la aceleración en el eje X, ¿no? Listo. ¿Qué fuerzas en el eje X tenemos? ¿Ya? ¿Qué fuerzas en el eje X? La fuerza, la tensión. 4 newtons. Ya, primero vamos a resolver el problema, habíamos indicado algebraicamente, ¿no? Vale decir, literalmente, calcular las aceleraciones cuerpos y la tensión, resolver el problema algebraicamente y luego recién vamos a reemplazar. Ya primero encontraremos la solución literal, luego recién vamos a reemplazar los datos que tenemos. Bien, entonces, acá, mucho ojo, ¿ya? Cuando se tenga el sentido de movimiento, ¿no? La dirección del movimiento, vale decir en el eje X, tengo que considerar todas aquellas fuerzas serán positivas, si tienen el mismo sentido de la aceleración, ¿ya? Vale decir, acá, para el ejemplo, F va a ser positiva, porque la aceleración, fíjense como en el gráfico, la aceleración de los cuerpos M1 y M2, la aceleración del cuerpo M1 va a ser hacia la izquierda, el movimiento va a ser hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, en esa dirección va a ser el movimiento, en ese sentido. Entonces, acá en la sumatoria de fuerzas en X, tengo que considerar positivas todas aquellas que tengan el mismo sentido del movimiento, todas aquellas fuerzas que tengan el mismo sentido del movimiento. En este caso, la fuerza F tiene el mismo sentido del movimiento porque está hacia la izquierda, por lo tanto voy a considerar positivo, ¿listo? F, porque el movimiento es hacia la izquierda, entonces la fuerza F tiene ese sentido hacia la izquierda, entonces positivo, F. ¿Qué más? La tensión T tiene sentido contrario, entonces menos T, menos en el eje X, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario, menos FR. No tengo ninguna otra fuerza más sobre el cuerpo de masa M1, entonces este es igual a masa M1 por la aceleración en X, ¿no? Acá ya no estoy singularizando la aceleración en X, porque hemos dicho que la aceleración de los cuerpos de masa M1 y del cuerpo de masa M2, la aceleración es la misma, ¿no? La aceleración es la misma.
Entonces, ya no estoy singularizando acá la aceleración en X, simplemente lo estoy colocando aceleración. ¿Listo? Entonces, fíjense, en esta ecuación me aparecen las dos incógnitas. Las dos incógnitas. La tensión T y me aparece la aceleración. Lo que me pedía determinar. Fíjense, la aceleración y la tensión T, ¿no? Entonces, en esta ecuación aparecen esas dos incógnitas. Fíjense qué es lo que voy a hacer. La tensión T voy a despejar de esta ecuación. Entonces, aquí será igual. F menos FR y menos M1 por la aceleración. ¿Listo? Estoy despejando la tensión T de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esta ecuación la voy a llamar número 1. ¿Listo? Entonces, tengo una ecuación del cual he despejado la tensión T, ¿no? Ahí está. Listo, entonces, hasta ahí llegamos con lo que es el cuerpo, el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. ¿Listo? Para la masa M1. Vamos entonces ahora con el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Antecitos de eso, ¿qué me estoy olvidando? Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético tiene que entrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde? La fuerza de rozamiento aquí es igual. Esa es pregunta para todo el curso. La fuerza de rozamiento aquí es igual. A la normal. La normal por U. Por el coeficiente de rozamiento. Exacto, el coeficiente de rozamiento cinético, nu, por la normal, ¿no? Ahí está. Esa es la fuerza de rozamiento. Pero fíjense que acá la fuerza normal ya la tengo. Es igual a M1 por G, ¿no? Entonces, de aquí la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? Nu por M1 por G, ¿no es cierto? Ahí está. La fuerza de rozamiento es igual a nu por M1 y por G, porque la normal es igual a M1 por G. Acá está, ¿no? Listo. Ya tenemos entonces la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar directamente en la ecuación 1, ¿ya? Luego decimos que T es igual a F menos FR, pero la fuerza de rozamiento es igual a nu por M1 por G menos M1 por la aceleración, ¿no? Ahí está. Simplemente estoy reemplazando la fuerza de rozamiento. Y esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? La anterior, bórrenlo por favor. La fuerza de rozamiento acá ya hemos trabajado para que no sea muy largo el problema. ¿Ya? Ahí está la fuerza de rozamiento, ya la tenemos. Entonces, esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Listo? Vamos entonces con nuestro diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de masa M2. Diagrama de cuerpo libre para M2. Listo, para M2. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el cuerpo de masa M2? Acá no estamos haciendo diagrama de cuerpo libre para las poleas, ¿ya? Porque las poleas no se están desplazando, no están sufriendo un movimiento, ¿ya? Simplemente las poleas están girando sobre su propio eje para que pueda producirse el movimiento. Las poleas están soldadas en la parte de arriba y acá en la parte de abajo, ¿ya? Eso tengan muy en cuenta. Si se estuviesen desplazando las poleas, ahí sí podemos aplicar, ¿no? La ecuación de la dinámica, pero en este caso no se tiene ese caso, simplemente lo dejamos ahí, tal como está, ¿no? Entonces aplicamos el diagrama de cuerpo libre para M2. Entonces nos vamos a dibujar, ahí está el cuerpo de masa M2. Acá tengo que dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre dicho cuerpo, vale decir el peso, ¿no es cierto? El peso siempre es dirigida hacia abajo, M2 por G. Y tenemos por encima la tensión T. Acá tenemos nuestra tensión T, ¿no? Ahí está. Solamente tenemos, fíjense, fuerzas verticales, no tenemos fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Solamente fuerzas verticales, la tensión y el peso, nada más que eso, ¿no? Entonces, tengo que aplicar las ecuaciones de la dinámica, la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a comenzar con sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos sumatoria, no tenemos fuerzas en el eje X, simplemente en el eje Y. Si nosotros adoptamos un sistema de referencia X y Y, en el eje X no tenemos ni una fuerza, simplemente en el eje Y, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué?
a la masa por la aceleración en Y. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Del cuerpo de masa M2. Ahí está entonces M2. ¿Qué fuerzas entonces? Acá fíjense que el movimiento para el cuerpo de masa M2, el movimiento es hacia arriba, ¿no es cierto? El sentido del movimiento es hacia arriba. Entonces acá, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, todas las fuerzas que tengan el mismo sentido del movimiento serán consideradas positivas. Vale decir, la tensión T será considerada positiva porque tiene el mismo sentido del movimiento hacia arriba, menos el otro término, M2 por G, porque tiene un sentido contrario, es igual a la masa 2 por la aceleración en Y, pero ya no voy a colocar aceleración en Y, ya no voy a singularizar, simplemente coloco aceleración A, ¿no? Porque hemos dicho que M1 y M2 tienen la misma aceleración, ¿no? Entonces, M2 por la aceleración. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos otra ecuación y esta la voy a llamar ecuación número 2. Fíjense entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Acá tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Para el cuerpo de masa M1, hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, tenemos una ecuación, y acá tenemos otra ecuación. Entonces, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son esas dos incógnitas? Tenemos la tensión T y tenemos la aceleración A. Esas son las dos incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que acá ya tengo despejado la tensión T, entonces esta tensión T voy a reemplazar en esta ecuación número 2. Entonces, voy a decir, reemplazando, ya va a concluir nuestra clase, ¿no es cierto? Entonces, por favor, les voy a mandar el siguiente enlace para que continuemos con el ejemplo. ¿Listo? Haremos hasta donde nos alcanza. Reemplazando entonces 1 en 2, ¿no? Entonces simplemente voy a reemplazar la tensión T, F menos nu por M1 por G menos M1 por la aceleración, menos M2 por G, ¿no es cierto? Todo esto es la tensión T que estoy sacando de acá, de la ecuación 1. Todo esto de acá, ¿no? Hasta acá, la tensión T. Menos M2 por G está acá, entonces es igual a M2 por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Voy a despejar de acá la aceleración y voy a calcularlo, ¿no? Entonces, F menos nu M1 por G menos M2 por G. Lo que está con negativo acá, al otro miembro pasará con positivo. Lo que está restando al otro lado pasará a sumar, ¿no? Es igual entonces a M2 por la aceleración más M1 por la aceleración, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Entonces de acá puedo invertir, ¿no es cierto? Puedo invertir y, a ver, lo haremos así. Menos nu por M1 por G menos M2 por G es igual a la aceleración. Voy a factorizar M2 más M1. Esto ya es prácticamente álgebra, ¿no? Tienen que factorizar, tienen que hacer despejes en las ecuaciones y demás. Eso es prácticamente ya álgebra. Bien, entonces, ¿qué más? La aceleración, entonces, voy a despejar, ¿no? La aceleración va a ser igual a ¿qué? Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. F menos nu por M1 por G menos M2 por G, y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. M2 más M1. Listo. Ahí entonces tenemos la aceleración. Y la aceleración está en función a los datos que nosotros tenemos. Fíjense, los datos que nosotros tenemos son los siguientes, ¿no? Acá está. Un poquito más lo voy a bajar. Ahí está, ¿no? Los datos que nosotros tenemos es M1, M2, es F, es nu, ¿no es cierto? Todos los datos. Y la aceleración está en función a esos datos que tenemos. F, nu, M1, M2, M2 y M1, ¿no? Para que se vea un poco más elegante, acá arriba puedo hacer la siguiente factorización, ¿no? Menos G, nu, M1 más M2, dividido entre M2 más M1. ¿No? Ahí está. Estoy factorizando lo que es la gravedad y también estoy factorizando lo que es el ciclo.
¿no es cierto? Ahí está. ¿Alguna consulta, a ver, por favor? ¿Alguna duda tal vez que tengan? Continuaremos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente factorizar la gravedad acá, ¿no? El signo más lo hemos factorizado y, bueno, dentro del paréntesis, nu por M1 más M2, ¿no? Ahí tenemos eso. En el denominador, pues, la suma de las dos masas, ¿no? Entonces, esta es la solución. Esta es la aceleración. Solución, ¿no? Luego, ¿qué más? Entonces, una vez teniendo la aceleración, pues obviamente yo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, ¿no? En acá o en acá. Acá, como ya tenemos despejada la tensión, entonces empezaremos la aceleración en la ecuación 1. Entonces, reemplazando en 1, ¿qué es lo que vamos a tener? La tensión T es igual a F menos nu por M1 por G y menos M1 por la aceleración. Y la aceleración es todo esto, ¿no? Acá. F menos G por nu M1 más M2 dividido entre M1 más M2, ¿no? El orden en esta suma no va a cambiar el resultado, ¿no? M2 más M1 o M1 más M2. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos esto desarrollarlo, ¿no? M1 podemos pasar a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis, qué sé yo, ¿no? Pero lo dejaremos ahí tal como está. Entonces, este viene a ser la tensión. Esta es la solución, ¿no? A lo que me refería, la solución algebraica o la solución, a ver, ¿qué nos dice la enunciado? Me dice resolver el problema algebraicamente, ¿no? Y luego encuentro la solución numérica. Entonces, a lo que se refiere la solución, o bueno, resolver el problema algebraicamente, se refiere a esto, ¿no? La aceleración y la tensión están resueltas acá, la solución se presenta de manera literal, ¿no es cierto? Entonces está en función a la fuerza F, M1, M2, nu. Y obviamente la gravedad, ¿no? Bien, entonces pasaremos a reemplazar los datos. Luego, la aceleración a qué será igual, ¿no? Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos. La fuerza F es igual a 4 newtons, ahí está, 4 newtons, menos la gravedad. La gravedad vamos a tomar en cuenta como 9.81, ¿ya? Y nu para mí va a ser 0.2, acá vamos a anotar de dato. Nu es igual a 0.2. El coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? También el coeficiente de rozamiento estático, ¿no es cierto? Eso ya lo han avanzado en teoría. Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético, 0.2 multiplicado por la masa M1, 50 gramos, ¿no? En el sistema internacional, a ver, les pregunto a ustedes, en el sistema internacional, ¿a cuántos kilogramos equivale esto? Este 50 gramos, ¿a cuántos kilogramos equivale? Vamos, es una pregunta para el curso. Esos 50 gramos en kilogramos, ¿a cuánto equivale? 0,05. Muy bien, 0,05, ¿no? Más M2, M2 entonces es, ese 100 gramos, ¿a cuánto equivale? Acá tenemos 100 gramos para M2. ¿Eso a cuánto equivale? 0.1 kilogramos, ¿no? 0.1. Abajo, la suma de las dos masas, ¿no? Cuando trabajamos este tipo de problemas, lo más aconsejable es que lo trabajemos en el sistema internacional, ¿ya? Vale decir, la fuerza en newtons, la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, el coeficiente de rozamiento es tridimensional, las masas en kilogramos, acá en el denominador también las masas en kilogramos, ¿ya? Es lo más aconsejable trabajar en el sistema internacional, ¿listo?
Y entonces en el denominador que tenemos la suma de las dos masas, M1 más M2, 0.05 más 0.1, ¿no? Ahí está. La aceleración, ¿cuánto me sale la aceleración? Eso me lo reemplazan, por favor. ¿Cuánto sale esa aceleración? Me dictan, por favor, los que están calculando. ¿Cuánto sale? $19,47. 19,47. Unidades, ¿qué unidades tenemos de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Listo, metros sobre segundo al cuadrado. Esta es entonces la solución numérica, ¿no? Solución. Teniendo en cuenta los datos de M1, M2, la fuerza F y el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es empezar para la tensión F menos el coeficiente de rozamiento cinético, la masa M1, la gravedad, menos la masa M1, y por todo esto lo que está entre paréntesis es la aceleración. Todo esto lo que está dentro del paréntesis hemos calculado acá abajo, eso es la aceleración. Entonces, 19.470. La tensión T, entonces, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale la tensión T? Es bueno trabajar de manera algebraica, ¿no? En algunos problemas, por ejemplo, este de aceleración, hemos encontrado una solución algebraica y la tensión T también, porque ahí yo puedo dar diferentes valores a la fuerza F, al coeficiente de rozamiento cinético, a las masas, yo puedo darles diferentes valores, ya puedo trabajar, o sea, es de manera más general, ¿no? Y puedo, bueno, jugar con los valores de las fuerzas y de las masas, ¿no? Y del coeficiente de rozamiento cinético. Y acá también lo propio, la tensión, puedo jugar con los valores de F, M1, M2. De todas maneras, pero ya tengo la solución algebraica, ¿no? Entonces puedo jugar con los valores de los datos, ¿listo? ¿Cuánto es entonces la tensión acá? La tensión T. 2,93. Eso lo verifican, por favor, 2,93. ¿Qué unidades tiene la tensión? Newtons. Exacto, unidades de fuerza, ¿no? Las tensiones, las fuerzas, el peso, tienen unidades de fuerza en el sistema internacional, son newtons, ¿no? Son newtons. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra solución numérica, ¿no? Ahí está entonces. La solución algebraica, de manera literal, está expresado la solución y la solución numérica. Ya hemos reemplazado los valores, ¿no? Puede que exista algunos problemas, ¿ya? Y no solamente en esta materia, sino en otras materias posteriores, en los siguientes semestres, en los que pues no les va a dar así datos numéricos, ¿no? Como se tiene acá, M1, M2, qué sé yo, 4 newton, 0.2, nada de eso, ¿no? Simplemente les va a decir que los datos son, como en este caso, M1, M2, y la fuerza F y el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Entonces, ustedes tienen que encontrar la solución de manera literal, de manera algebraica, ¿no? Así de esta manera tienen que encontrar la solución. Entonces, hay, bueno, preguntas de ese tipo, ¿ya? No solamente en esta materia les dije, ¿no? Sino que
en semestres posteriores ya lo van a ver ustedes. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la aceleración y la tensión. Vamos a irnos con otro ejemplo. En este caso ya vamos a tener superficies inclinadas. Ya, este es un ejemplo más. Este ejemplo más vamos a resolver. Por si acaso, para resolver este tipo de ejercicios, les recomiendo, a ver, en cuanto a la bibliografía, tal vez el ingeniero les ha dado ya bibliografía, pero bueno, no está de más recordarles, ¿no? Pueden ustedes revisar el libro de Serway, ¿ya? Física 1, creo que titula así de esa manera, Física 1. También pueden revisar de Szymanski, Física Universitaria, y también pueden revisar el Alonso Fin, ¿no? Entonces, ahí están los libros que ustedes pueden revisar, ¿ya? Alonso Fin, Serway o Szymanski, Física 1, ¿ya? O Física Universitaria, ¿listo? Bien, entonces vámonos con el segundo ejemplo. A ver qué nos dice el segundo ejemplo. Estos ejercicios, por si acaso, los estoy sacando del Alonso Fin, si no me equivoco. Ya, creo que es del Alonso Fin estos problemas. Son problemas propuestos del Alonso Fin. A ver, vámonos con este ejemplo. Ya. Determinar, haremos este. Determinar la aceleración con la cual se mueven los cuerpos M1 y M2. También la tensión en la cuerda, suponer que los cuerpos se deslizan sin fricción. Y lo mismo que en el anterior problema, ¿no? Vamos a resolver esto algebraicamente, de manera literal, vamos a encontrar la solución y luego vamos a reemplazar los datos, ¿ya? Bien, entonces, esto obviamente también tiene una gráfica, ¿ya? Y lo vamos a hacer acá. Este es una horizontal, ¿ya? Por si acaso, esa es una horizontal. M1. Esta es una pequeña polea. M2. Listo, ahí está. Ese es el problema, así de sencillo, ¿ya? Con este problema quiero indicarles de cómo nosotros tenemos que trabajar cuando se tienen superficies inclinadas, ¿ya? Es un poco sencillo, ¿no? El problema, pero quiero que vean ese proceso de cómo nosotros tenemos que trabajar en superficies inclinadas. Seguramente con el ingeniero ya lo han visto, ¿no? Pero no está por demás un pequeño repaso.
Ya entonces me dice determinar la aceleración con la cual se mueven los cuerpos M1 y M2, también la tensión en la cuerda, suponer que los cuerpos se deslizan sin fricción. ¿Eso qué quiere decir? Estamos suponiendo de que estas superficies inclinadas, ¿no es cierto? Esas superficies inclinadas son totalmente lisas, ¿no es cierto? No tienen ninguna rugosidad. ¿Eso qué quiere decir? No tienen coeficiente de rozamiento cinético, ¿ya? Entonces vamos a resolver este problema. Solución, entonces, solución. Acá los datos que se tiene, ya acá a un costado vamos a anotar, los datos que se tienen van a ser alfa, los ángulos de inclinación, el ángulo beta, también M1 y también M2, ¿ya? Entonces, la solución literal o la solución algebraica tendrá que estar en función a estos datos que yo tengo, alfa, beta, M1 y M2, y está en función a estos datos. Solución, entonces, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre para M1. Ahí está, para M1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para M1, entonces tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujar nuestro cuerpo M1 tal como está en la gráfica, ¿no? Tal como está en la gráfica. Con un grado de inclinación alfa, ¿no? Ese es M1. Y acá tengo que anotar sobre este cuerpo, tengo que anotar todas las fuerzas que están actuando sobre dicho cuerpo, ¿no? Todas las fuerzas. Entonces empezaremos con el primero, que viene a ser el peso. El peso siempre actúa hacia abajo, ¿no? M1 por G. ¿Listo? Otra que viene a ser la fuerza es la tensión en la cuerda que va a existir. Cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, hacemos un corte en la cuerda, ¿no? Y obviamente cuando hacemos un corte aparecerá una tensión T, ¿no? Lo mismo que les dije hace rato en el anterior problema. Fíjense que el cuerpo M1 y M2 están unidas con una sola cuerda, entonces van a presentar la misma aceleración y va a existir una sola tensión en la cuerda, ¿ya? Una sola tensión en la cuerda. Y ambos van a tener la misma aceleración porque se trata de la misma cuerda, ¿ya? Bien, entonces vamos con nuestro diagrama del cuerpo libre. ¿Qué otras fuerzas más tenemos? La fuerza normal tenemos que también anotar acá. La fuerza normal siempre es perpendicular, ¿no es cierto?, al apoyo. En este caso, el apoyo es este plano inclinado. Entonces, la fuerza normal es perpendicular a ese plano inclinado, ¿no? Eso habían avanzado con el NIG en teoría. Entonces, es perpendicular, ¿no? Ahí está la fuerza normal, ¿no es cierto? Bien, ¿qué otras fuerzas más tenemos sobre este cuerpo de masa M1? Creo que son todas, ¿no? Creo que son todas. Bien, entonces, cuando se tiene así planos inclinados, lo que se recomienda es utilizar estos ejes, ¿no? Este sistema de referencia. El eje X y este será el eje Y, ¿no? Ahí está, el eje X y el eje Y. Ese es el sistema de referencia. Listo, entonces, ¿qué más? Cuando se tiene así planos inclinados, es mejor trabajar todas las fuerzas en este sistema de referencia, ¿no? Todas las fuerzas que estén en el eje X y todas las fuerzas que estén en el eje Y, ¿no? Entonces, la fuerza normal, fíjense, por ejemplo, está en el eje Y, es paralelo al eje Y, ¿no? La tensión T es paralelo al eje X. El peso, fíjense que no es paralelo ni a Y ni a X, ni al eje Y ni al eje X. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el peso? Cuando se trata así de planos inclinados, este peso yo tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y, este peso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a descomponer eso? Entonces, voy a trazar acá. Habíamos aprendido, ¿no? Descomposición de vectores en sus componentes rectangulares, ¿no? En este caso, sus componentes serán en el eje X, ahí está, este será su componente en el eje X, y en el eje Y, su componente estará en este sentido, ¿no? Hacia abajo. Ahí están sus dos componentes, ¿no? Sus dos componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Ahí está. En el eje X está con sentido contrario, en el eje Y también con sentido contrario, ¿no? Ahí está. Ese es el
Esos son sus componentes, ¿no? Bien, ¿qué más? Estas componentes yo puedo determinar, ¿ya? Porque estamos hablando aquí de triángulos, rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, conociendo la hipotenusa, que viene a ser el peso, M1 por G, es la hipotenusa de estos dos triángulos rectángulos, de este y de este, yo puedo conocer estas componentes, estas dos componentes, ¿no es cierto? Y tengo que utilizar este ángulo alfa de inclinación que yo tengo acá para calcular estos componentes, ¿no es cierto? Estos componentes. Bien, entonces, ese ángulo de inclinación alfa tengo que ver dónde se va a reproducir en estos triángulos rectángulos, en estos dos de acá, dónde se va a reproducir. Entonces, vamos a trazar con puntos suspensivos una paralela y aquí está el ángulo alfa. Ahí está el ángulo alfa. Entonces, vámonos con el primer triángulo rectángulo, con este primer triángulo rectángulo. El ángulo alfa, ¿dónde se reproduce? ¿Se reproduce acá arriba o se reproduce acá? ¿Dónde ustedes creen que se reproduce? Es la pregunta para el curso. Donde la masa 1. Acá, ¿no es cierto? Acá, en este ángulo se reproduce. Acá, este es el ángulo alfa. Para este triángulo rectángulo, el ángulo alfa está acá. Y en el otro triángulo rectángulo, ¿dónde se encuentra el ángulo alfa? Abajo. ¿Dónde? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Dónde más Laura aún? Santana. En esa esquina. Acá. No, al otro. Arriba. Aquí. Sí. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está. Este es el ángulo alfa. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a un poco agrandarlo esto de acá. No se nota muy bien. ¿Ya? Entonces, este es M1 por G, en el cual hemos mencionado que, bueno, hemos trazado sus dos componentes, ¿no? Vamos a hacerlo así de esta manera. Listo. Ahí está. Esas son sus dos componentes del peso. En este triángulo rectángulo, ¿ya? En este triángulo rectángulo, el ángulo alfa se reproduce acá. Y en este otro triángulo rectángulo, el ángulo alfa se reproduce acá, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tenemos aquí en la gráfica, lo hemos agrandado simplemente, ¿no? Entonces, esta componente de acá, la componente normal, se llama componente normal, ¿a qué viene a ser igual? En función al peso. ¿A qué viene a ser igual? ¿Cuánto vale esta componente, en otras palabras? Esta componente normal, esta de acá, ¿cuánto vale? Al peso por el coseno de alfa. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ya. Creo que ha habido confusiones. El peso, ya, es M1 por G, ¿no? Entonces, esto es W. W lo vamos a llamar al peso. ¿Listo? W lo vamos a llamar al peso. Como esta dirección de acá, esta dirección es paralela al eje Y, entonces lo vamos a llamar BWY. ¿Listo? Y como esta dirección es paralela al eje X, esto lo vamos a llamar BWX. Entonces vale decir componente del peso en la dirección Y y componente del peso en la dirección X, ¿no? Ahí está. WY, WX, ¿no? Los componentes del peso en las direcciones X y Y, ¿listo? Y este es el peso como tal, ¿no? Entonces, acá con líneas segmentadas, ustedes desean lo pueden hacer, su descomposición rectangular. Entonces, coseno del ángulo alfa, ¿a qué viene a ser igual? Coseno del ángulo alfa en este triángulo rectángulo, ¿a qué viene a ser igual? Coseno del ángulo alfa es igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, el cateto adyacente al ángulo alfa es BWY. BWY, componente del peso en el eje Y, sobre la hipotenusa.
Y la hipotenusa, pues obviamente es todo el peso total, ¿no? El peso total. Ahí está. Entonces, de acá, BWY es igual a ¿qué? BW por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Justamente lo que decía su compañero, ¿no? Por el coseno del ángulo alfa. Bien, entonces, BWX, ¿cómo puedo calcular? ¿Con qué relación trigonométrica puedo calcular BWX, la componente en el eje X del peso? ¿Con qué relación trigonométrica? Para calcular BWX ya tengo que utilizar obviamente este Seno. triángulo rectángulo que tengo acá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación trigonométrica me permite calcular ese BWX, la componente del peso en el eje X? Seno. Exacto, seno del ángulo alfa. ¿A qué es igual el seno de este ángulo alfa, en este triángulo rectángulo, en este de acá? Cateto opuesto. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es todo el peso en su totalidad, ¿no? W. Entonces, de acá, BWX es igual a ¿qué? W por el seno del ángulo alfa, ¿no? Listo, entonces ya tenemos ahí las componentes, BWX y BWY, ya tenemos. ¿Por qué hemos descompuesto esto? ¿Por qué hemos descompuesto el peso en BWY y en BWX? ¿Por qué? Porque hemos dicho que es más, es aconsejable trabajar en esta dirección, en el eje X, paralelo al plano inclinado, y en el eje Y, perpendicular al plano inclinado, ¿no? Es mejor trabajar en este sistema de referencia. Por eso hemos descompuesto el peso en BWX y en BWY. La tensión T ya está en la dirección X. La fuerza normal ya está en la dirección del eje Y. Entonces, la única que nos faltaba descomponer era el peso W. ¿Y cómo hemos descompuesto? De esta manera, ¿no? Utilizando relaciones trigonométricas, hemos descompuesto el peso en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Ahí está. ¿Con qué ángulo de inclinación? Con el ángulo de inclinación de este plano inclinado, el ángulo alfa, ¿no? Que corresponde al plano inclinado donde está el cuerpo de masa M1. Ahí está, ¿lo ven? Eso es lo que hemos hecho. Entonces es mejor trabajar en este sistema de referencia. Fuerzas paralelas al eje X y fuerzas paralelas perpendiculares al plano inclinado, ¿no? Perpendiculares al plano inclinado. Por eso hemos descompuesto. ¿Listo? Bien, entonces una vez haciendo eso, tengo que yo anotar o aplicar las ecuaciones de la estática que hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Primero vamos a hacer es igual a masa por la aceleración en Y. Ahora les pregunto a todo el curso, ¿existe movimiento en el eje Y? En el eje Y, acá está, en este sistema de referencia, ¿existe movimiento en el eje Y o no existe movimiento? Cero. No. No hay. No hay movimiento, entonces la aceleración en el eje Y, esto es igual a cero, ¿no? No hay aceleración en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero yo tengo que aplicarlas, ¿no? Tengo que aplicar. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Fíjense que tengo la fuerza normal y la componente BWY, ¿no? Entonces, la normal va a ser positiva porque tiene esta dirección en el eje Y, normal, menos la componente del peso en el eje Y, BWY, tiene sentido contrario, por lo tanto negativo, menos BWY, y todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, de acá despejando, digo que la normal es igual a la componente del peso en el eje Y. Y esto es W por el coseno del ángulo alfa. W por el coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Ahí está la fuerza normal, ¿no? Ahí está la fuerza normal. Luego vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración en X. Como estamos hablando del cuerpo 1, entonces la masa del cuerpo 1. ¿Listo? ¿Qué fuerzas entonces en el eje X ahora tenemos? La tensión T. Les había mencionado que todas las fuerzas que tengan la misma dirección y sentido del movimiento van a ser positivas. Acá no sabemos, ¿no es cierto?, si el sistema, si M1 se moverá hacia abajo
¿no es cierto?, hacia abajo, va a tender a caer hacia abajo, o si M2 va a tender a caer hacia abajo, ¿no? No sabemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es asumir un movimiento, el movimiento que sea el siguiente. Acá vamos a asumir un movimiento. El movimiento que sea el siguiente. Hacia arriba. El cuerpo de masa M1 va a subir hacia arriba, ¿no? Va a subir. Entonces, el movimiento va a ser este. Ahí está. Estamos indicando el movimiento en esa dirección y en ese sentido, ¿no? Ahí está el movimiento. Va a subir el cuerpo de masa M1, ¿no? Entonces, como estamos asumiendo ese movimiento, la tensión T tendrá un signo positivo en la sumatoria de fuerzas, ¿no? La tensión T tendrá un signo positivo menos la componente WX, esta de acá, esta componente WX, porque tiene sentido contrario, ¿no es cierto? Menos WX. WX es igual a M1 por la aceleración. Como les mencionaba que todo el sistema va a tener una aceleración, entonces no voy a singularizar, simplemente lo voy a colocar A. La aceleración es una sola, ¿no? Es una sola. Bien, ¿qué más entonces tenemos acá? Tensión T menos BWX, vamos a reemplazar ese BWX que está acá, ¿no? Que es igual a BW por el seno del ángulo alfa. Entonces, BW por el seno del ángulo alfa es igual a M1 por la aceleración. Listo, ahí está. Entonces, de acá voy a despejar lo que es la tensión T, y esto es igual a ¿qué? M1 por la aceleración más BW por el seno del ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Luego, otra cosita más. Entonces colocamos, pero BW, ¿a qué es igual? En función a la masa, M1, ¿a qué es igual? M1 por G, ¿no es cierto? Acá está, M1 por G es igual a BW. Entonces, M1 por G. Entonces, de acá la tensión T es igual a M1 por la aceleración más M1 por G por el seno del ángulo alfa. Ahí está, ¿no? Listo, estamos haciendo paso a paso. Eso es el peso BW del cuerpo de masa M1. M1 por G. Ya hemos empezado acá, ¿no? Listo, entonces, con esto nos llevamos nuestra ecuación número 1. Hasta donde hemos llegado, hasta ahí. ¿Listo? Y ahora vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de masa M2, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre para M2. Fíjense que en esta ecuación número 1, la fuerza normal lo tengo calculado, pero así tal como está, bueno, no me sirve, ¿no es cierto? No me sirve. No estoy utilizando en esta ecuación no estoy utilizando, ¿no? En esta ecuación no estoy utilizando. Porque la fuerza normal voy a calcular siempre y cuando se tenga un coeficiente de rozamiento cinético. Como el problema indica que las superficies son totalmente lisas, entonces no se tiene una fuerza de fricción, fuerza de rozamiento, no se tiene una fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza normal está calculada ahí, pero no me sirve así, ¿no? No me sirve de esta manera, ¿ya? No voy a utilizar esta fuerza normal. Porque si ustedes recordarán que la fuerza de rozamiento es igual a nu, al coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por la normal. En ese caso, recién utilizaba la fuerza normal. Pero como me dice que las superficies son totalmente lisas, entonces no tengo fuerza de rozamiento y esta fuerza normal no voy a utilizar, ¿no? Simplemente utilizo esta ecuación de acá. Esta ecuación no utilizo y simplemente esta es la que me va a servir, ¿no? Esta de acá. Bien, entonces, eso tengan muy en cuenta, ¿listo? Diagrama de cuerpo libre para M2. Entonces, vamos a dibujarnos el cuerpo de masa M2. ¿Ya? Esta parte lo voy a hacer rápido, por favor, nos quedan menos de 10 minutos, entonces esta parte lo voy a hacer un poco rápido, ¿listo? Entonces, de acá, esto es M2 por G, ¿no es cierto? Esto es M2 por G. Luego tenemos acá la tensión, ¿no? La tensión T. Es una sola la tensión, habíamos indicado. Y acá tenemos la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Ahí está. Y este será nuestro sistema de referencia, ¿no? Tenemos que adoptar un sistema de referencia. Este será X y este será Y, ¿no? Ahí está. Ese será nuestro sistema de referencia.
Entonces, las fuerzas ya están, la fuerza normal y la tensión T ya se encuentran en este sistema de referencia. Lo único que no se encuentra es el peso, ¿no? Entonces, el peso tengo que descomponer en la dirección X y tengo que descomponer en la dirección Y, ¿no? Ahí está. Con descomposición rectangular, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, de acá, BX y BY, ¿no? Directamente. El ángulo de inclinación directamente lo voy a reproducir. Es similar al otro, ¿no? El horizontal con esta, la vertical con su perpendicular. Acá está el ángulo alfa, ¿ya? Y acá está el ángulo alfa. O bueno, este es el ángulo beta. Y acá está el ángulo beta, ¿no? Ahí está. Ahí están los dos ángulos, beta y beta. ¿Listo? Entonces, de acá, BX directamente ustedes por relaciones trigonométricas también pueden calcular. BX es igual a ¿qué? BX es igual a M2 por G multiplicado por el seno del ángulo beta, ¿no? Y BY es igual a ¿qué? M2 por G multiplicada por el coseno del ángulo beta, ¿no? Ahí está. Bien, entonces voy a aplicar acá también la sumatoria de fuerzas en dirección X. En la dirección Y aplico la sumatoria de fuerzas para calcular ¿qué cosa? La fuerza normal, ¿no ven? Esta fuerza normal. Pero hemos dicho que esa fuerza normal no vamos a utilizar, ¿no? Fíjense que esta fuerza normal viene de esta ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en Y, ¿no? La fuerza normal calculamos y no estamos utilizando, ¿no? Simplemente utilizamos esta ecuación y de ahí vamos a despejar la tensión T, hemos despejado y todo eso, ¿no? Entonces, lo propio también para este cuerpo, vamos a utilizar esta ecuación. Esta ya no vamos a utilizar porque, bueno, de todas maneras no vamos a utilizar la fuerza normal, esta fuerza normal N. Ya, entonces, vamos a aplicar directamente esta ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿no? Como estamos hablando del cuerpo 2, la masa 2. ¿Qué fuerzas están actuando? Fíjense que el movimiento del cuerpo de masa M1 era hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba. Este cuerpo de masa M1 está subiendo. Si ese es el movimiento de M1, M2 obviamente también, bueno, tiene que bajar, ¿no es cierto? El movimiento tiene que ser en ese sentido. Ahí está. Ese tiene que ser el movimiento, hacia abajo, ¿no es cierto? Del cuerpo de masa M2. Entonces, la sumatoria de fuerzas son aquellas fuerzas positivas, bueno, serán consideradas positivas si tienen el sentido del movimiento. BX tiene ese sentido, menos la tensión T, ¿no? Porque tiene ese sentido contrario. Es igual a M2 por la aceleración. Ya no estamos singularizando, todo el sistema tiene una sola aceleración y estoy colocando A, ¿no? Luego, entonces, de acá, BX, ¿a qué es igual, no? M2 por G por el seno del ángulo beta. M2 por G por el seno del ángulo beta menos T es igual a M2 por la aceleración, ¿no? Esta va a ser mi ecuación número 2. Y fíjense que en la ecuación número 1 ya tengo despejado la tensión T. Entonces, esta tensión T voy a reemplazar en la ecuación número